acá está el preparado completo. Bueno, y este preparado cumple con todas esas características generales que, si habrán leído el libro o al menos el comienzo de la guía de trabajos prácticos, describe cómo están formados todos los órganos digestivos, ¿sí? Que son básicamente 3 túnicas o 3 capas, que ¿cómo se llaman? Mucosa, submucosa Mucosa, y muscular. submucosa, muscular y serosa. Exactamente. Entonces, mucosa, submucosa, muscular, hasta acá, y serosa. ¿Se ven? Es uno de tantos ejemplos que vamos a ver. Bueno, y acá son todas cosas que ustedes ya conocen. Acá ya empezamos a meter tejidos. En este caso tenemos un epitelio, que si lo tuvieran que clasificar, ¿de qué epitelio están hablando? Plano estratificado, ¿y qué más tienen que decir a esa clasificación para que sea completa? Queratinizado o no Creatinizado o no. Queratinizado o no queratinizado, y eso lo tienen que ver. Ya se acuerdan que habíamos dicho que dependía de la especie, de lo que comía, podía estar queratinizado o no. En este caso se ve acá como algo medio extraño, ¿sí? Que podría llegar a ser una queratina, pero muy delgada, nada que ver con lo que sería, no sé, una almohadilla plantar, ¿no? Sí, lo que es la queratina de una almohadilla plantar. Una ¿Sí? pregunta. En el ROS habla sobre puede ser que esté paraqueratinizado. Esto de paraqueratinizado es esta idea de que puede tener distintos grados de queratinización. Eso significa paraqueratinizado. Y para justificarlo, porque en realidad se ven los núcleos, al final, en la capa más apical se ven los núcleos. Sí, O sea, exactamente. Acá se ve. podríamos decir que es paraqueratinizado, por ejemplo, en la parte de más Sí, arriba, que se sí, ve. en paraqueratinizado, y les pueden preguntar ¿y por qué? Y bueno, pueden explicar esto de lo que es la edad del animal, que si un animal es lactante, obviamente no lo va a tener queratinizado, pero ya cuando un animal empieza a comer, depende de la dieta que ingiera, esa queratinización puede ser más gruesa, o sea, puede ser mucho mayor o no, dependiendo la ingesta de cada animal, ¿sí? Pero en general lo que se ve es todo el epitelio de un color, y las últimas células, que son las planas, que suelen conservar el núcleo, a lo mejor se ven como más intenso, más acidófilo el citoplasma, y los núcleos ya se ven más negritos, ¿sí? Más, no se dice negritos, se dice más pignóticos, con la cromatina más condensada, y basófilos, y eso significa que están camino a la muerte porque sus células, sus citoplasmas en realidad, se están queratinizando. ¿Sí? Se están llenando de esa proteína que es la queratohialina, y paso seguido van a ser células queratinizadas. En el que estaba ¿cómo se llama? En la laringe se veía mejor la última capa, ¿se acuerdan? Lo pueden repasar ahí también. Acá se ve medio como borroso, pero es exactamente lo mismo. Bueno, habiendo hablado del epitelio, siempre por debajo de los epitelios tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué es todo esto? La lámina basal. Tejido conectivo, ¿de qué tipo? Laxo. Laxo porque tiene que llevar un montón de vasculatura chiquita, ¿sí? De capilares, vénulas y arteriolas para nutrir a este epitelio. Y otra característica, fíjense que el epitelio, si el estrato basal, tiene esta forma, que ¿cómo se llama esta parte del conectivo? Si estamos pensando en un epitelio, ¿para qué sirve estos como pliegues que hace el epitelio? Y que son acompañados por el conectivo. Para Sí, la Juan. difusión para la difusión de las células, digamos, Para para la nutrición de las células más. sí, más puede ser que esté más en contacto con la irrigación, eso por un lado, y ¿qué otra cosa más? Para que se distienda. Dilatación. Por la distensión, perfecto, y alguna otra cosa más que se les ocurra. Em, Acá se ve más.
¿sí? Recuerden que el estrato basal está unido a esa lámina basal y todo eso está unido al tejido conectivo, así que también es una forma de aumentar esa superficie de unión entre el epitelio y el tejido conectivo subyacente. Todas las que ustedes dijeron también son válidas, ¿sí? Ahí les tiré una más. Bueno, por debajo del conectivo, ya saben lo que tiene el tejido conectivo, aparecen este otro tejido, que ¿qué es? ¿Muscular? Tejido muscular. ¿Tejido muscular qué? Siempre digan completa la clasificación. Liso. 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 Y pertenece, Liso. alguien me lo dijo por ahí, pertenece a qué estrato esto, a qué capa, o a qué estructura en realidad. ¿No es muscular de la mucosa? Muscular, eso. Exactamente, es la muscular de la mucosa, y la muscular de la mucosa está dentro de lo que es la mucosa, ¿sí? O sea, dentro de la clasificación mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia, dependiendo del órgano que estemos viendo, la muscular de la mucosa es la última capa de la mucosa, o sea que acá terminó la mucosa. Entonces, si acá termina la mucosa, todo esto va a ser ¿qué? Va a estar en Submucosa. ¿dónde? Submucosa. Entonces, en este caso, la submucosa presenta, ¿qué son todas estas estructuras? Ustedes ya las conocen. Glándulas esofágicas. Son glándulas, se llaman glándulas esofágicas, justamente porque están en el esófago, y si tuvieran que decir el tipo de secreción que producen, ¿qué dirían? Teniendo en cuenta la coloración, ¿no? Mucosa. Mucosa, exactamente. Mucosa. ¿A alguien se le ocurrió otra cosa que no sea mucosa? Hable No. En este caso serían alveolares. Nacional. O Parecen acinos. ¿Qué dice la guía? Acinos. vaginal. Dice que pueden ser las dos. Por eso pregunto. Para mí son acinos. Se ven, Bien. mira. No, dice que hay dos, que hay de las dos. Estos así son acinos. Son iguales que las que veíamos en glándula salival, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Y alveolares, las alveolares son como que tienen una luz un poco más marcada. No sé si, al menos en este preparado se ven más bien acinosas todas. Bien. Sí, son, fíjense que cuando caen bien el corte Sí, sí. bien transversal son acinos. Nadie se le ocurrió, ¿no? Que esto tiene una secreción, una producción grasa, ¿no? Espero que no. A esta altura de la materia, quiero pensar que no, porque un esófago secretando grasa no tendría mucho sentido, en cambio, sí secretando mucus, porque ¿qué función va a cumplir este mucus? La mucina. Y Ayuda ayudar al con el transporte. movimiento. Claro. Sí, o sea, va Movimiento. a ser Lubricar, humectar. Claro. exactamente, va a lubricar todo lo que es ese epitelio para que el bolo alimenticio pase con mayor facilidad. ¿Qué tejido encontré acá? Linfático. Un poco de linfático, apenitas. Y después esto que pueden ver acá, este tipo de túbulos, que pueden ser este o este que está acá también. ¿A qué pueden corresponder? Túbulos excretores. Sí, exactamente. Ductos de secreción. Conductos de secreción de todas estas glándulas submucosas, exactamente. Algo que no les dije es que la muscular de la mucosa tiene una característica. ¿Es continua o discontinua? Discontinuo. Discontinua. Es discontinua. Y otra cosa que puede aparecer es que depende de dónde fue cortado este órgano, ¿qué otro tipo de músculo puede haber en el esófago? Esquelético Esquelético. estriado. Puede haber esqueléticos Estriado. triados, ¿sí? ¿Pero Piensen por qué? el esófago es largo, pero la primera porción del esófago tiene esquelético estriado, después hay una mezcla y después directamente es liso. ¿Por qué es así? No sé, pero, o sea, la biología lo decidió así. Nosotros no podemos decirle al esófago, movete, no te muevas, por más que tenga
músculo esquelético estriado, ¿sí? Pero Sí, cuando la chica lo dijo, ¿Puede ser por la relación con la faringe? ¿Que la faringe es músculo esquelético? seguramente puede ser algún motivo embriológico que yo no conozco, debe haber, para que explique eso, ¿sí? Pero no es un músculo esquelético que nosotros podamos regular o darle órdenes. Se comporta como un músculo liso. Ni nos damos cuenta que el bolo está bajando. O sea, sí, podemos llegar a sentirlo, pero no podemos hacer nada con él, como detenerlo. No, imposible. ¿Sí? Va, una vez que tragamos, chau, se fue. Así que de la mitad para el lado del estómago ya es músculo liso, en el medio hay como una mezcla, y hacia el lado de lo que es la faringe es más bien esquelético estriado. Perdón, eso lo dije yo en la muscular de la mucosa, pero estoy pensando en este músculo, ¿eh? Este es el músculo que puede variar, no el de acá. El de acá siempre va a ser liso. El de la capa, el de la túnica muscular es el que va a variar o se va a ir mezclando. Y ahora que llegamos a la túnica muscular, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué les parece? Estriado. Músculo estriado. ¿Músculo estriado o músculo liso acá? Músculo. ¿Liso o estriado? Bien. Estriado. Lo voy moviendo así que lo pueden ver. ¿El resto? ¿No es liso en diferentes cortes? Lo que Corte pasa lo- es que está medio El- como medio en la periferia los núcleos, Claro. en esta parte. Multinuclear. Fíjense que más o menos acá hay una célula, acá hay otra, acá hay Ahí otra, sí, en esa que marcaste recién sí se ve. hay otra. Más o menos. otra. Bueno, No acá se ve tan lindo. no se ve lindo, eso es una cosa, pero estamos en presencia de músculo esquelético estriado, ¿sí? Si más o menos ustedes logran divisar lo que es una célula, van a ver que todos los núcleos están todos periféricos. No importa dónde miren, si miran el centro van a ver acidófilo y los núcleos están relegados a la periferia, bien pegados a lo que es la membrana plasmática de estas células. ¿Sí? Así que todo acá tenemos músculo esquelético estriado. Bien. Péguenle la vuelta completa para ver si se cumple en todo el preparado. Acá ya empieza a cambiar la cosa. Vamos a ver qué hay. Acá está un poco complicado, parecería todavía ser esquelético estriado porque se ve bien limpio el centro, ¿sí? El citoplasma de la célula, y los núcleos también están relegados, pero acá cuesta más ya distinguirlo. Miren, acá tenemos estriaciones transversales, ¿sí? Así que también, si bien no es un músculo esquelético estriado de libro, sigue siéndolo, ¿sí? Y acá también el tema de las estriaciones transversales nos ayuda, porque si no, quizás da la confusión. Y acá vuelven a hacer cortes medios oblicuos o medios transversales. ¿Sí? Así que este preparado particularmente tiene músculo esquelético estriado, no tiene liso. Así que seguramente fue de la porción más superior o más craneal de algún animalito. Como se puede apreciar, hay como dos capas, ¿sí? Hay dos capas de músculo. Esta que está en corte transversal, que es la que vimos primero, y esta otra que sería un corte más longitudinal y oblicuo, depende en qué lugar lo miramos, porque después acá vuelve a ser transversal. Sí, están como bastante mezcladas la dirección de las fibras. Y depende de dónde estén mirando. Y en general, entre las dos capas musculares, ¿qué puede aparecer? Plexo nervioso. Sí. Ahí dijeron, no lo escuché bien, plexo. Nervioso. Un plexo nervioso, exactamente. Un plexo nervioso, no sé si hay acá, estoy dando la vuelta a ver si lo encuentro, pero si no lo vemos acá, no se preocupen que lo vamos a ver en otro lado. Pero la posición es esta, ¿sí? Entre las dos capas musculares
de lo que es la túnica muscular, encuentran los plexos nerviosos. En este caso no se ven. Recuerden que hay dos plexos nerviosos, uno que lo encontramos en esta posición y otro que suele estar en esta posición. ¿Cómo se llama? Este y el que está un poco más arriba. El de la muscular sé que se llama de Auerbach, una cosa así, el otro Meissner. Y el otro es el Meissner, o sea, el que está entre la submucosa y el comienzo de la muscular, que sería este espacio. Esto es un espacio de retracción, ¿sí? En el tejido vivo no está. Que está en esta posición sería el plexo de Meissner, y el otro estaría ubicado acá entre las dos capas musculares y es el plexo de Auerbach. ¿Qué función cumple este plexo y cuál este? Siempre estructura, No me función. acuerdo, Estructura, pero yo supongo que el de Auerbach va a tener que regular al músculo, a la capa muscular, sí, y, eso es correcto. y el de Meissner a las glándulas. El ¿Puede de ser? Meissner, exactamente, va a regular a todo lo que es la túnica submucosa, las glándulas y lo que se encuentre por acá. En el ROS dice que sobre las fibras musculares, dice que están como en forma espiralada, así que por ahí es por eso que se ve un poco oblicuo. Sí, es por eso que si ustedes van dando la vuelta, acá se ve bastante corte transversal, lo que es la primera capa muscular, pero esta va variando, acá está medio oblicuo, acá está transversal, y si nos vamos para el otro lado, ya se veía longitudinal, así que depende de dónde lo miren, ahí, acá se ve bastante longitudinal. ¿Sí? Depende de dónde lo miren, las capas están como en distintas direcciones. Bueno, y lo último de este preparado, que es casi lo típico de todo el sistema digestivo, es esta última capa que se llama como, que ya me dijeron. La ventilla. En este caso es una adventicia. Pero, claro, serosa o adventicia. Puede ser serosa o adventicia. ¿De qué depende? De que sea una u otra. Y la ubicación de Exacto, sí, de la ubicación del órgano, y obviamente depende de dónde esté ubicado el órgano, va a haber un mesotelio o no. Cuando yo digo mesotelio, hago referencia a qué tipo de epitelio. sí. Epitelio plano simple. Epitelio plano simple, ¿sí? Entonces, en este caso, el esófago, en su recorrido por el cuello, va a tener una adventicia, pero en el momento que entra a la cavidad, creo que en el tórax sigue siendo adventicia, y después cuando entra a la cavidad abdominal hasta que llega al estómago, ahí ya va a tener una serosa, ¿sí? Porque ahí tenemos todo el peritoneo recubriendo. Pero como este no es el caso, tenemos una adventicia. ¿Sí? No hay ese mesotelio, está ausente, no hay epitelio plano simple. Y obviamente la adventicia, esto es como pensar en la misma adventicia de, no sé, de las arterias más grandes que habían visto para paquete vasculonervioso, tienen tejido conectivo laxo en general, que es el tejido que une con otros órganos que estén alrededor, y irrigación, ¿sí? Vasos chiquitos, capilares, arteriolas, vénulas, o un poco más grandes, pero no mucho más que eso. ¿Sí? Acá se pueden ver algunos, acá hay unos más grandes. ¿Puede aparecer adiposo? Sí, porque recuerden que este órgano se conecta con, alrededor va a tener los músculos del cuello, así que sí que es normal que haya algo de adiposo también rellenando estos espacios. Acá tenemos una arteria y una vena no muy grandes, pero bastante importantes. ¿Dudas sobre este preparado? La verdad que es bastante sencillo. Yo tengo una duda de los plexos. ¿Están relacionados en este caso con el sistema nervioso simpático? Digamos, Ay, de esa parte no me acuerdo. Porque no me acuerdo cómo estaban ubicados el simpático y el parasimpático. Y uno regula, creo que el parasimpático regula secreciones, eso lo van a leer en los libros seguramente. Igualmente, si en la clase no lo dieron y no ahondaron en eso, no es
algo que tengan que saber a rajatabla, ¿sí? Con que sepan que están los plexos nerviosos, qué función tienen esos plexos en el alrededor, con eso es suficiente. Que los reconozcan, que sepan dónde están, cómo se llaman y su función. Y hasta ahí. Al menos acá para lo que es preparado. Después para la parte teórica, lo que den en clase, lo que haya dicho Marcelo, lo que lean en el libro. Bueno, avanzamos con el que sigue. El que sigue, después del esófago, ¿dónde desemboca? En el estómago. En el estómago. Desemboca en el estómago, exactamente. En este caso, estómago de algún monogástrico. Y van a ver que tiene como esta disposición media extraña, pero esto no sé por qué a veces se ve así, por los pliegues que tiene el estómago, pero lo correcto, en realidad lo que cumple con la regla de los preparados de digestivos es esto que está acá. ¿Sí? Tenemos una, ¿cómo se llama? Esta parte. Mucosa. Mucosa. Una submucosa, que acá está más delgada, pero acá está más gruesa. Una, ¿qué cosa? Capa muscular. Muscular. Y por último, Una serosa. Serosa. exactamente. Acá ya sí tenemos serosa, pues estamos bien adentro de la cavidad abdominal. Entonces, acá cumple con todas las capas esas que ustedes estudian como base, pero después pueden encontrar esto, que se los muestro de lejos para que no se pierdan, porque a lo mejor empiezan a mirar acá y dicen, uya, ¿y acá dónde está la muscular? Y en realidad son esos pliegues complicados que hace el estómago y es cuestión de pensarlo tridimensionalmente. El estómago, esta es la porción glandular, ¿sí? Es la porción fúndica, así que vamos a ver toda la parte que produce el ácido clorhídrico y la parte del pepsinógeno con la pepsina, que ya empieza cierta degradación de las proteínas acá antes de pasar al intestino delgado. Así que vamos a ver todas esas células que producen. Bien. Acá. Ahí lo acerqué. La mucosa del estómago es súper gruesa. Va desde acá hasta acá. Y está llena de glándulas. ¿Sí? Todos estos son glándulas. Esta es la superficie con su epitelio, que si ustedes miran, ¿cómo clasifican este epitelio? Plano simple. Cilíndrico simple. Cilíndrico simple, no plano. ¿sí? Plano, perdón, me confundí. Sí, sí. Fíjense que la célula empieza más o menos acá y termina acá. Uy, me estoy quedando sin tiempo y no sé qué toqué. Ay, ¿qué pasó? Se fue. Uy, se salieron todas las marcas. Qué lindo. Bueno. Creo que estaba por acá. Taca, taca. Quería hacer doble clic acá. Ah, no, bueno, no quiere. Hasta ahí. Si no, desaparece el preparado. Bien, ustedes ven estas células. ¿Y qué coloración tiene estos citoplasmas? Basófilo pálido. Basófilo. Es bastante basófila. ¿Se tiñe mucho o no? No, bastante pálido. No. Es bastante pálida. ¿Y por qué será? Por las secreciones, por el ácido clorhídrico. Por la secreción, sí, no por el ácido clorhídrico, pero por la secreción. Si tengo un citoplasma pálido, ¿qué tipo de secreción puede estar produciendo todas estas células? Mucus. Mucus, exactamente, mucus. Así que es un epitelio cilíndrico simple, pero es mucíparo. Se lo denomina como mucíparo porque tiene la capacidad de producir mucus. ¿Y para qué me va a servir ese mucus? Para degradar el alimento. ¿El mucus degrada alimentos? Es No, para proteger alimento las no. células mismas. Quimo. Humedece, humecta. Sí, va a tener sí, ¿y qué?
Recién vimos el mucus del esófago, ¿qué función cumplía? Humedecer, humectar. Para lubricar. Lubricaba, por una parte lubrica, y también va a ser una capa protectora. ¿De quién va a proteger? O sea, ese epitelio fabrica eso como capa protectora para protegerse al mismo. ¿De Del qué? ácido que largan. Del ácido clorhídrico, Del exactamente. ácido del estómago. Así que acá hay como una doble función. La principal es la protección para que ese ácido clorhídrico no degrade a sus propias células. Por eso este epitelio se ve así tan pálido, no se ven ácidos filos. Ahora después cuando pasemos a intestino delgado van a ver que son diferentes las células y los colores de los citoplasmas. Así que estas células son mucíporas, productoras de mucus, y justamente la función es para que el ácido clorhídrico no las dañe. Bien, como pueden ver, se generan estos pliegues. A ver, voy a ir a otro sector. Acá me gusta más. ¿Sí? Se generan estos pliegues, y entre pliegue y pliegue se forma una cripta. Esto es una cripta. En el fondo de la cripta, no es este el caso, ahora les voy a mostrar una mejor, es donde desembocan todas estas glándulas que tenemos acá. ¿Cómo se llaman estas glándulas? Fúngicas. Las fúngicas. Exactamente, se llaman glándulas fúngicas, desembocan, como recién les acabo de decir, en el fondo de una cripta, y en general, la forma más fácil de ver cuándo desembocan, se borra, es encontrar una cripta, ir al fondo y ver cómo como que se extiende hacia adentro de lo que es la mucosa, ¿sí? En realidad está el comienzo de esa glándula fúngica. Creo que es la forma más fácil que tienen ustedes para poder encontrar ese inicio de las glándulas. Además, las glándulas se las divide como en 3 sectores. ¿Cómo se llaman? Cardia. Cuello. La glándula. cuello. Piensen en una glándula nada más. Cuello, perfecto. Principales. Ah, no, esas son las células. Esas son las células. Si tenemos un cuello, tenemos 3 sectores. Cuello, el del medio y otro más. Cuerpo y fondo. Cuerpo y Cuerpo fondo, y exactamente. fondo. Entonces, acá hay una cripta re bonita. Justo me la encontré, me encantó. Ya la voy a marcar. ¿Sí? Y fíjense que en el fondo de la cripta tenemos el cuello de una glándula fúngica. El resto es complicado seguirla, pero sí podemos ver bien el cuello. ¿Qué características tiene el cuello de la glándula fúngica? Tiene células mucosas del cuello. Tiene las células mucosas del cuello, exactamente, que son estas primeras que sí, no lo puedo agrandar más porque se me borra, creo, a ver, sí, chao, se va, ni me pregunten por qué hace esto, pero si ustedes afinan un poco la vista van a ver que los citoplasmas, la tinción de los citoplasmas de estas células primeras que están acá, son muy similares a la tinción de los citoplasmas de las células mucíparas cilíndricas que tapizan toda la superficie del estómago. ¿Sí? ¿Y esto por qué ocurre? ¿Qué hay acá? ¿Qué hace? ¿Qué función tienen estas células? Se cortó todo, Gretel. Ah, ahí va, sí. Aguarden. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, ahora se Sí, escucha. Sí, ahí sí. Bueno, volvemos. Estábamos que les comentaba que el citoplasma de estas células es de tinción muy similar al de las células mucíporas que tapizan toda la superficie, la luz del estómago. ¿Qué función tendrán estas células del cuello, de la glándula? Producir mucina también. Sí, pero además que no dijeron nada, no comentó nada Marcelo. Estas células son las encargadas de dividirse por mitosis para regenerar a todas las otras células que se van perdiendo por cuestiones obvias, ¿sí?
algunas mueren, y bueno, entonces de acá salen todas las que van reemplazando el epitelio superficial. Por eso son parecidas en lo que respecta a la tinción, pero son como más bajas, se las ve bastante cúbicas. De hecho, los núcleos también son un poco más redonditos. Y entonces, las las mucosas del cuello tienen esa función. Tengo Después, una pregunta, perdón. dale. Las glándulas fúngicas no están, o sea, no están en todos los animales. En los perros, por ejemplo, no tiene glándulas, son aglandulares. ¿Cómo que no? Ahí- Sí. Si los perros son re carnívoros, sin esto se mueren. Me mintieron en anatomía entonces. Todos, al menos las especies que yo recuerdo, equino tiene una parte glandular. el equino El tiene una parte glandular, que es más o menos Sí. superior, tiene el margo plicato, que es lo que divide, para que Ujú. y después el resto es glandular, pero tenés distintas zonas. Tenías la zona pilórica, la zona fúndica, y no sé si había otra zona más que no me acuerdo. Bueno, la zona fúndica es igual que esta, y ese margo plicato está justamente para impedir que la secreción ácida se vaya ahí, que tiene otro tipo de epitelio, y lo dañe. ¿Sí? Eso pasa en el estómago del equino. Pero todos, cerdo, gato, perro seguro, la vaca también tiene ¿cómo se llama? Su porción fúndica. Todos tienen, al menos los que estudiamos nosotros, lo tienen. La gallina, Ok. la gallina es otra cosa. La gallina es La otra cosa. gallina, ¿se El ve pollo es o otra no? cosa. Sí, sí, la clase que viene vamos a ver, Ah, ok. hablar del Beten, pollo. Sí, Ah, claro, sí. ¿quién me Beten, habla? yo tengo una duda, Milagros. Sí. Lo de las glándulas fúngicas, que dice que también es, o sea, que desembocan en el fondo de las foviolas, ¿eso serían las criptas? Fovéola, sí, bueno, depende de dónde Ah, leas. sí, justo iba a No, preguntar lo tenía mismo. por eso, porque quería saber si era lo mismo para ya ponerlo en el... Criptas, fovéolas, como más les O sea, quiera. cuando tengamos que rendir, no haya dudas Sí, de, o de lo que fosita digamos. gástrica también. Sí, bueno, no, creo que la guía dice criptas. No, dice foviolas. Ah, bueno, ahora lo Por cambiaron eso por... te El pregunté por video las dice dudas. también. Perfecto, genial. Las fovéolas, o no sé dónde lleva el acento. Igual si decimos criptas es lo mismo, o sea, en el caso de Sí, los van a cuando estemos entender. rindiendo. Ah, ok. Por las dudas. Mm. Igual si ahí les dice fovéolas, pongan fovéolas, no sea cosa que no se use más criptas. Tengo acá la guía, después lo voy a chequear, pero siempre le dijimos criptas. Bueno, mucosas del cuello terminamos. Después viene toda la parte del cuerpo de la glándula, que ahí encontramos dos tipos celulares. ¿Quién las conoce?